Como veníamos señalando entonces, la cita indirecta, es decir, la cita de parafraseo, junto a la llamada cita directa de menos de 40 palabras, van a ser de manera prototípica las citas que nos sirvan para realizar un trabajo que una vez finalizado no nos acarree problemas, no nos genere situaciones de estrés incluso con esta cuestión del Turnitin. ¿Por qué? Porque, como ya se ha indicado, estas dos citas, la cita indirecta, es decir, la de parafraseo, y la llamada cita directa de menos de 40 palabras, no van a poder ser detectadas, entre comillas, por el software antiplagio, a diferencia de lo que sí sucede, de lo que sí ocurre con la cita directa de más de 40 palabras. Entonces, lo que yo les recomendaría, como venía diciendo antes de ir al descanso, es utilizar preponderantemente estos dos tipos de cita al momento de realizar sus trabajos, ¿ya? Pero lógico, estas no son los únicos tipos de cita. Vamos a tener también otros más. Y aquí vamos a destacar en primer lugar a las llamadas comunicaciones personales. ¿Cuándo hablaremos de comunicaciones personales? Hablaremos de comunicaciones personales cuando nos refiramos a esos trabajos que no pueden ser consultados por los lectores y que sin embargo sí se citan en el texto. De estos trabajos hay muchos, en realidad no son pocos, y a estos los vamos a llamar, como veníamos señalando, comunicaciones personales. ¿Cuál es la principal característica de estas llamadas comunicaciones personales? La principal característica es que no figuran en en las llamadas referencias, no van a figurar allí. No es necesario que las coloquemos allí. ¿Cuáles pueden llegar a ser estas comunicaciones personales? Vamos a tener aquí a los correos electrónicos, vamos a tener mensajes de texto, chats, mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias académicas no grabadas, memorandos, cartas y materiales no grabados de tradición oral de los llamados pueblos indígenas. Alguien dirá, pero profesor, estos elementos, estos recursos a los que se acaba de referir, ¿son susceptibles de ser utilizados en un trabajo de investigación? Pues por supuesto que sí, claro. Probablemente no estemos acostumbrados a ello porque la naturaleza de la investigación educativa suele recurrir de manera preponderante a fuentes de otra índole, es cierto, pero ello no quiere decir en modo alguno que en determinadas circunstancias no podamos hacer uso de este tipo de recursos. Sí se pueden utilizar, sirven, son válidos y sobre todo hoy en día en que hay una suerte de explosión, por llamarlo así, del reconocimiento de las minorías, es probable que en ocasiones tengamos que echar uso de este tipo de recursos también, es decir, de hacer, por ejemplo, entrevistas, de valernos de conversaciones telefónicas, en fin, como elementos que podrían ser utilizados también dentro de nuestro trabajo de investigación. Sea como fuere, es decir, sea cual fuere el motivo, la razón, la causa o la circunstancia por la cual utilicemos este tipo de recursos, es importante saber cómo citarlos. Y esto va a darse de manera similar a lo que ocurría en las citas directas e indirectas, teniendo en consideración dos posibilidades. Por un lado, si la cita está basada en el texto y por otra parte, si la cita está basada en el autor. Si la cita está basada en el texto, ustedes ya saben que la cita tiene que arrancar, tiene que iniciar no con el nombre del autor, de ninguna manera con el nombre del autor, sino aludiendo al texto propiamente dicho, ¿no? Por otra parte, si es que la cita está basada en el autor y no en el texto,
tiene que arrancarse de esa manera, es decir, colocando primero el nombre del autor para que después todavía se coloquen los otros datos. ¿Cuáles van a ser esos datos? Datos insoslayables, tendrán que estar las iniciales y el apellido del comunicador. ¿Qué quiere decir esto del comunicador? Es decir, de quién nos ha enviado o nos ha formulado una determinada comunicación. Si se trata, por ejemplo, de un correo electrónico, pues quién envió el correo electrónico. Si se trata de una conversación telefónica, es decir, quién fue la persona con la cual hablamos. Si se trata de una carta, quién nos envió la carta. Si se trata de un memorando, quién nos envió el memorando, etcétera, ¿no? Esto es así, digámoslo, para todas las posibilidades que aquí se han registrado. ¿Qué pasa si se trata de alguien que nos ha contado una historia? Voy a poner un ejemplo. Supongamos. Aquí están colegas que están estudiando la segunda especialidad en el idioma quechua, ¿verdad? Aquí hay varios colegas. Supongamos que alguno de ellos esté trabajando literatura oral en lengua quechua, vamos a suponer, ¿ya? Y la literatura oral, como su propio nombre lo dice, es oral. Es decir, no está registrada de manera escrita o no necesariamente está de manera escrita. Entonces, para acceder a esa información, es decir, a esos relatos orales en lengua quechua, el investigador tendrá lógicamente que entrevistarse con personas hablantes de dicha lengua que les van a contar en dicha lengua los relatos en cuestión. Esto lo grabará con toda seguridad para tener, digamos, un registro de lo que estas personas le han dicho. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos, el investigador viaja a la localidad X y en la localidad X se entrevista con el señor Juan Pérez. Y Juan Pérez es nativo de ese lugar, Juan Pérez es hablante, es quechua hablante, y Juan Pérez conoce muchas historias, digamos, de su localidad que originariamente se han estado difundiendo en lengua quechua. Entonces, el investigador entrevista a Juan Pérez le narra esas historias y eso que le narre en algún momento o en alguna parte de la investigación, el autor podría o tendría que citarlo, ¿verdad? Entonces, esa citación que se tendría que hacer de lo dicho por Juan Pérez tiene que ir con su respectiva indicación, tal y como estamos viendo en este momento en pantalla. Es decir, si ponemos una cita que esté basada en el texto, si arrancamos diciendo, ¿no? La, la- Se me ocurre algo, miren, supongamos que Juan Pérez haya dicho más o menos esto, ¿no? La, la, a ver, la literatura en la localidad de X ha sido durante mucho tiempo básicamente oral porque las personas habitantes de este lugar o de ese lugar eran personas que no conocían la escritura. En consecuencia, o por lo tanto, a lo largo de los años, dichas historias han ido pasando de generación en generación mediante la oralidad. Por decir algo, ¿ya? Y al final de eso que acabo de improvisar, vamos a poner entre paréntesis J. Pérez, ¿no es cierto? Coma, comunicación personal, coma, y esto es importantísimo, la fecha en que se ha producido dicha comunicación, ¿no? Supongamos 3 de mayo de 2018. A diferencia de los casos anteriores, es decir, de las citas directas e indirectas, se estarán dando ustedes cuenta aquí de que la fecha no solo se limita a ser presentada en función al año, sino que además de eso se está colocando el día y el mes, cosa que no sucede en los casos anteriores. Ese detalle, por favor, no hay que perderlo de vista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Primero se ha presentado el texto y luego se ha puesto al autor del mismo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera hacerlo al revés? Es decir, colocar una cita basada en el autor. Tendría que decir, ¿no? Según refiere J. Pérez, ¿ya? Según refiere J. Pérez, entre paréntesis, comunicación personal, 5 de febrero de 2017, ¿ya? Tal y cual, ¿no? Y se coloca. Entonces, eso por favor hay que tenerlo en cuenta
porque estas llamadas, comunicaciones personales, por mucho que pudieran parecernos cuestiones que no son muy habituales en el ámbito de la investigación, lo cierto es que pueden darse y se dan más a menudo de lo que uno podría creer. Y por lo tanto es necesario, es fundamental que tengamos esto claro a efectos de hacer una correcta citación. Ahora bien, hemos estado hablando de citas directas, indirectas, hemos hablado hace un momento de las llamadas citas, de las llamadas citas a efectos de comunicaciones personales, en fin. Y en todos esos casos, como ustedes habrán podido darse cuenta, hemos estado refiriéndonos solo a un autor, es decir, a citas en las que el autor de una determinada o de un determinado texto es solamente eso, uno, es decir, una sola persona. Pero la realidad indica que no necesariamente siempre ocurre así. Es decir, la realidad señala que a menudo no va a ser un solo autor, sino que podrá llegar a ser más de uno, dos, tres, etcétera. Y para eso hay que tener también en consideración que APA establece una serie de procedimientos que nos van a permitir hacer un adecuado registro de los autores. A continuación vamos a ver una tabla en la que de alguna manera se puede apreciar esto de que venimos hablando. Si nos fijamos en esta tabla, vamos a darnos cuenta de que existe tipos de citas según el número de los autores, es decir, según se trate de un autor, según se trate de dos, de tres, de cuatro, etcétera. Es decir, cómo vamos a tener que proceder. Vamos a ver lo más básico, que es a su vez también, por obvias razones, lo más habitual. ¿Qué es lo que sucede cuando de lo que se trate sea de un tipo de cita con un solo autor? En ese caso, lógicamente, vamos a colocar el apellido, ¿no es cierto? Paterno, el apellido paterno, y entre paréntesis colocaremos a su vez el año en que se ha publicado dicho documento. Cuando se trate de un trabajo que haya sido hecho por dos autores, vamos a colocar los apellidos paternos, se entiende, de ambos autores, unidos por la conjunción y. Acto seguido, colocaremos el año de publicación del documento en cuestión. Cuando se trata de un trabajo hecho por tres autores, procederemos de manera bastante similar. Colocaremos a los autores en cuestión, es decir, a los apellidos paternos de los tres autores, y acto seguido, entre paréntesis, el año de publicación del documento. Si se trata de un trabajo hecho por cuatro autores, de manera similar, los apellidos de los cuatro autores y luego el año en que se publica el documento. Lo mismo para el caso en que se trate de un trabajo hecho por cinco autores. Los apellidos paternos de cada uno de sus cinco autores, finalizando con el año en que se publica el documento. Pero aquí viene el detalle. ¿Qué es lo que pasa si es que no son ya cinco autores, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, sino que se trata de un trabajo hecho por seis autores? Ojo con ello, no ya hablaremos de cinco, sino de seis. En ese caso, vamos a tener en consideración lo siguiente. Vamos a colocar, vamos a colocar el apellido del primer, ojo con eso, vamos a colocar el apellido del primer autor, ¿ya? Del primer autor, y junto a él, es decir, junto al apellido de este primer autor, colocaremos et al, ¿ya? Vamos a colocar et al, y acto seguido
vamos a hacer la colocación del año en que se ha realizado la publicación de dicho documento. ¿Ya? Esto es lo más habitual, esto es lo más recurrente y esto es lo que en todo caso a mí me gustaría que ustedes no perdieran de vista, porque aun cuando no sea, digamos, muy habitual el que un trabajo de investigación o el que una publicación, por decirlo así, un libro, en fin, tenga más de un autor, no es habitual, pero tampoco es que sea raro. Y podría darse el caso de que encontremos alguna publicación de esas características y que por lo tanto necesitemos saber cómo es que hay que hacer la citación, ¿ya? Pero felizmente no se ve mucho. Digo felizmente, ¿por qué? Porque es engorroso. Esto de estar contando autores y, en fin, ¿no? Es engorroso, hay que decirlo. Pero, repito, uno tiene que estar preparado para eso. Si es que por ahí aparece, entonces ya saben qué hay que hacer. Si son hasta 5, coloquen los nombres, y cuando digo nombres me refiero a los apellidos, ustedes ya lo saben, de los 5 autores, ¿ya? No que solo de 4, no que solo de 3, no. Si son hasta 5, hay que colocar los de los 5. Si son 6, ahí sí no. Ahí sí no, ¿ya? Vamos a colocar tal cual hemos puesto. En fin. Vamos a ver acto seguido las famosas referencias bibliográficas. Ustedes saben que hasta el momento hemos puesto el foco en lo que es la citación, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahora será el otro lado de la moneda, por llamarlo así, que tiene que ver pues con la referenciación. Es decir, primero se cita, es decir, primero se coloca lo dicho por otra persona, ¿no es cierto? Ya sea que esto se haga de manera directa, es decir, colocando tal cual dijo determinada cosa a alguien, y esto a su vez también en función de si es de menos de 40 palabras o de si es de más de 40 palabras. Eso ustedes ya lo saben. Puede ser eso una posibilidad. La otra posibilidad es que se trate de una cita que no reproduzca ya literalmente las palabras dichas por alguien, sino que por el contrario lo que haga sea replantear dichas palabras, por llamarlo así, manteniendo la idea de fondo, ¿no? Esa es otra posibilidad. Pero todo ello queda incompleto, todo ello queda hasta cierto punto, eh, digamos, mermado en cuanto a su contenido total, si es que no va de la mano de la respectiva referenciación. Eso no hay que perderlo de vista, ¿ya? Referenciar será obligatorio si es que se ha citado, ¿ya? Si hay una cita, tiene que haber una referencia, ¿ya? Si hay una referencia, tiene que haber una cita. Y este detalle, por más que parezca obvio y por más que parezca evidente, nunca está de más recordarlo, porque es muy habitual que cuando llegue el momento de que se presente el borrador del informe final, o incluso durante la presentación del proyecto de investigación propiamente dicho, es muy habitual, decía, que una de las observaciones recurrentes que realicen los jurados sean precisamente aquellas que tengan que ver con el hecho de que hay en el documento, ya sea el proyecto, ya sea la tesis, citas que no tienen referencia. Sí, es decir, digamos, está la cita de Covarrubias, por decir algo, ¿no? Y en las referencias bibliográficas no existe una sola alusión a Covarrubias. Esa suele ser una observación muy recurrente, repito, por parte de los jurados cada vez que estos revisan los proyectos de investigación o cada vez que revisan las tesis. Otra recurrencia es también la siguiente, que
esté la referencia bibliográfica, ¿ya? Digamos, para seguir con el mismo ejemplo, digamos que esté la referencia a Covarrubias, ¿ya? Y sin embargo, dentro del documento no existe una sola cita sobre Covarrubias. Eso también suele pasar. Y por lo tanto, suele ser habitual que los jurados destaquen ese tipo de anomalías porque lo son y en consecuencia de que tengamos que estar haciendo las correcciones del caso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Cita sin referencia no vale de nada. Y referencia sin cita está igualmente fuera de lugar, ¿ya? Vamos a ver entonces las referencias bibliográficas. Veamos. En APA se debe citar la referencia en el texto, ¿no es cierto? Y adicionalmente agregarla en la lista de referencias. ¿Qué quiere decir esto? En el texto se coloca la cita y la referencia no es otra cosa que lo que se coloca o que el hecho de colocar el nombre del autor, a quien le pertenece esa cita, el año y la página, ¿ya? Eso es hacer la referencia dentro de la cita, es cierto. Pero además de eso, tenemos que colocar esa misma referencia un poco más ampliada en la llamada lista de referencias, o lo que se conoce también como referencias bibliográficas. La lista de referencias al final de un documento, ¿cuál función cumple? Cumple la función de brindar, de alcanzar información evidentemente necesaria para identificar y consultar los trabajos que se han citado en el texto. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque, aunque ustedes probablemente no lo vean así por ser algo que digamos escapa a la inmediatez, pero es importante, decía, porque andando el tiempo llegará un momento en el cual alguien coja, encuentre, en fin, utilice el trabajo que ustedes han hecho, ¿ya? Y llegará el momento en el cual parte de lo que ustedes digan en ese documento le puede interesar a esta persona. Y necesitará saber, porque en la cita, en la referencia, perdón, de la cita que aparece junto a la cita, lo único que dice es el apellido, no dice más, ¿no es cierto? Dice el apellido, dice el año y dice la página, nada más. Pero si la persona se interesa por ese contenido, es decir, por el contenido de la cita, y quiere saber un poco más de dónde es que sale eso, ¿a dónde tiene que acudir? Lógicamente, tendrá que acudir a las referencias bibliográficas. La pregunta es, ¿y para qué acude a las referencias bibliográficas? Lógicamente, acude a las referencias bibliográficas para saber cuál es el texto de dónde ha salido dicha información. De esa manera, ¿qué es lo que logra? ¿Qué es lo que consigue? Consigue primero saber de dónde salió la información, que es cosa no menor. Segundo, encontrar ese texto para después poder leerlo y profundizar lo que ahí se dice, ¿no es cierto? Que es cosa no menor tampoco. Y tercero, y no menos importante, le servirá esto también para poder hacer la contrastación entre lo que dice el documento originario de donde se indica haber sacado esa información y lo que finalmente dice en el texto de ustedes, es decir, en el texto de quien ha hecho la investigación. Entonces, no es cosa menor, no es cosa menor, repito, el que pongamos particular énfasis en el citado o en la colocación, perdón, de las referencias bibliográficas. Ahora bien, la referencia o las referencias bibliográficas tienen que tener lógicamente una determinada estructura. No se trata de que las coloquemos por colocar, no se trata de que eh, las dispongamos como a nosotros nos parezca. No, debe haber una estructura y esa estructura contempla la colocación de determinados elementos. En este caso van a ser cuatro los básicos, van a ser cuatro los fundamentales. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? En primerísimo lugar, vamos a tener al autor, vale decir, al responsable del trabajo.
Segundo lugar, fecha, ojo con ese detalle, estamos hablando de fecha de publicación. Y cuando decimos fecha de publicación, estamos hablando no ya de la fecha en que se pudo haber publicado por primera vez un determinado material, sino de la fecha de publicación de la versión o de la edición que nosotros hemos utilizado para hacer nuestro trabajo. Me explico. Puede ser, vamos a suponer esto, puede ser que ustedes estén trabajando sobre un libro cuya primera edición apareció en el año 2000, vamos a suponerlo, ¿ya? Ustedes están trabajando sobre un libro cuya primera edición apareció en el año 2000, pero sucede que la edición que ustedes están utilizando a efectos de llevar adelante su trabajo no es del año 2000, sino del año 2010. Quiere decir que es una nueva edición, una edición revisada, una edición probablemente actualizada. Entonces, ¿cuál es la fecha que vamos a colocar aquí? ¿Colocaremos la de 2000 o colocaremos, por el contrario, la de 2010? Lógicamente, vamos a tener que colocar la fecha de 2010, porque aun cuando el libro en cuestión se haya editado, publicado por primera vez en el año 2000, lo cierto es que la edición que nosotros estamos utilizando no es de 2000, sino de 2010. Mucho cuidado con ello. En tercer lugar, vamos a tener el título. Y cuando hablamos de título, estamos hablando, claro está, del nombre del trabajo, del nombre del libro, del nombre del documento, como queramos llamarlo, porque no siempre es libro, ojo. Digamos mejor del nombre del trabajo que estamos citando. ¿Ya? Puede ser un libro, puede ser un video, puede ser una película, puede ser, valgan verdades, muchas cosas. Eso lo vamos a ver después. Lo cierto es que lo que tiene que ir aquí es el nombre. ¿De qué? Del material. ¿De qué material? Del material que estamos utilizando en la investigación. En cuarto lugar, vamos a colocar la fuente. Y cuando decimos fuente, a lo que nos estaremos refiriendo será al lugar donde se ha hecho la consulta. ¿Por qué hablamos del lugar en que se ha hecho la consulta? Hablamos del lugar en que se ha hecho la consulta porque, sobre todo en la última edición de APA, que es la que estamos viendo ahora, es decir, la séptima edición, adquiere, como ya se ha señalado, un lugar preponderante el ámbito de las, eh, llamémoslo así, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, ahora ya no es como antes en que hablábamos solamente de fuentes físicas, vale decir, de aquellas que podíamos sujetar, de aquellas que podíamos asir, de aquellas que podíamos tomar en las manos y en consecuencia manipular. No, hoy hablar de lugar o de fuente es hablar no solo de ese tipo de fuentes, sino también de las llamadas fuentes virtuales, fuentes digitales, fuentes en definitiva no físicas. Y estas fuentes son, como decíamos, las que hoy predominan, las que hoy abundan y las que en consecuencia suelen ser las que nos dan el mayor número de, digamos, de posibilidades de brindarnos información. A continuación vamos a ver las estructuras básicas de las referencias bibliográficas y a la vez también algunos ejemplos de los principales tipos de estas referencias. Como ya hemos estado viendo en momentos anteriores, hay formas diferentes de citar. Podemos citar dándole primacía al texto, ¿no es cierto? O podemos citar, por el contrario, dándole primacía al autor. Sea cual fuere el caso, sea cual fuere el caso, la cita tiene que ir acompañada de la referencia. ¿Qué quiere decir esto? De aquel autor a quien pertenezca el texto que nosotros estamos citando. Esto ya ustedes lo tienen claro. No puede haber cita, sea directa, sea indirecta, sea de más de 40 palabras, sea de menos de 40 palabras. No puede haberla sin que a su vez haya también un autor que refrende, un autor que sustente, un autor que en definitiva
avale lo que allí se está diciendo. Ahora bien, este autor, que es la referencia de la cita en cuestión, tiene dos momentos en los que va a aparecer dentro de la investigación. La primera, o el primer momento en que este autor aparece es, claro está, cuando se lo coloca junto a la cita. Naturalmente tiene que ir ahí, ¿no es cierto? Eso ya lo tenemos claro. Pero la otra, o el otro momento en que ese autor aparecerá para, de alguna manera, corroborar lo que, más que corroborar, para sustentar, digamos, lo mejor, lo que allí se dice, es pues en la parte de las referencias bibliográficas. Y en ese punto, ya, lo que vamos a tener en consideración es lo siguiente. En ese punto, lo que vamos a tener en cuestión es esto. Después de haber citado la referencia en el texto, se debe agregar en la lista de referencias, y cuando hablamos de lista de referencias, estamos hablando, como ustedes ya saben, de las referencias bibliográficas, en el formato según el tipo de publicación, ¿no es cierto?, que se esté referenciando. Vamos a ver a continuación un ejemplo de esto de que venimos hablando. En el caso anterior, ustedes recordarán que estábamos con Gutiérrez, ¿no es cierto? Gutiérrez 2013. Ahora volvamos aquí. Gutiérrez, el apellido, las iniciales del nombre, nombre de pila, entre paréntesis el año. Luego, ¿qué más viene? Viene el título, ¿verdad? El impacto de la sobrepoblación de invertebrados en un ecosistema selvático. Todo eso es el título. Y acto seguido, ¿qué es lo que aparece? Aparece el lugar de donde se ha tomado esto. ¿Cuál es el lugar de donde se ha tomado esto? Revista Mundo Natural. Y aquí se está precisando el número de la revista, porque ustedes saben que en el caso de las publicaciones periódicas, estas suelen tener un número, y las páginas, digamos, en las que se puede encontrar el documento en cuestión. ¿Qué es lo que ha habido aquí? Ha habido ni más ni menos la presencia, la aparición de todos esos elementos que hasta hace un momento estábamos señalando que eran los indispensables en toda referencia bibliográfica. En primer lugar, el nombre. En segundo lugar, el año. ¿Año de qué? Año de aparición del documento que estamos consultando. En tercer lugar, el título. ¿Título de qué? Título del documento que estamos consultando. Y en cuarto lugar, el lugar, la fuente de donde emana esta información. Es importante tener en consideración que en múltiples ocasiones necesitamos hacer referencia varias veces a un mismo autor o a una misma publicación. ¿Pasa eso? Sí, pasa mucho. Es más, yo estoy seguro de que en los documentos, vale decir, en las investigaciones que ustedes han desarrollado o están desarrollando, se da el caso de que tienen, digamos, a un mismo autor, a una misma publicación, citados más de una vez. Eso es normal que suceda, ¿ya? En estos casos, lógicamente, tiene que haber un tratamiento especial para ese tipo de circunstancias, ¿ya? Tiene que haber un tratamiento para ese tipo de circunstancias que básicamente implica que si es la primera vez que se referencia al autor, vamos a proceder de una forma, o si aparece una segunda o más veces en el texto, tendremos que hacerlo de otra forma que vamos a ver más adelante también. Aquí, referencias según la cantidad de autores. Lo habitual, lo, digamos, lo convencional, lo que suele suceder más es que un autor sea únicamente el responsable de un texto. Generalmente es así. Las razones son variadas, evidentemente. La más habitual suele ser pues que las personas no tendemos a trabajar de manera colaborativa, es decir, a pesar de que la mayoría de las personas
ha llegado ya a la conclusión de que trabajar en equipo es mucho mejor. Pero a pesar de eso, insisto, todavía se sigue viendo publicaciones individuales, ¿no? Es, digamos, el común, ¿ya? ¿Y por qué es el común? Precisamente es que al momento de citar vamos a tener más de esto. ¿Cómo vamos a proceder aquí? Ya se dijo. Nombre del autor, año de la publicación, título de la publicación y finalmente el lugar del cual se ha sacado la información y que es la que estamos utilizando aquí. Eso en primer lugar. Ahora bien, ¿qué pasa si es más de un autor? ¿Qué pasa si tenemos a dos, probablemente a tres, quizá a cuatro, cinco? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y en qué casos suele darse esto? ¿Cuándo es que vamos a tener a más de un autor? Yo les voy a hablar de dos casos puntuales, ¿ya? Que son, digamos, los más habituales. En primer lugar, diría cuando tengamos que citar tesis. Ustedes saben, ustedes saben, y muchos de ustedes son un ejemplo vivo de ello, que en nuestra universidad y en otras también se acepta que las tesis se ejecuten entre dos o hasta tres personas. En el caso de nuestro programa de segunda especialidad de la UNEVAL, hasta hace poco estábamos viendo casos de tres integrantes. De aquí para adelante, sin embargo, esto ya ha cambiado y ahora se está permitiendo dos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un caso que ilustra muy bien esto de que venimos hablando, es decir, un caso en el cual se trata de, de dos o quizá tres personas, autoras de un proyecto de investigación, de una tesis finalmente, y que si en algún momento necesita alguien citarlas, tendrá que poner, pues, tal y como estamos viendo aquí, el apellido paterno del primer autor, seguido de la inicial del nombre de pila, el apellido paterno del segundo autor, seguido de la inicial del nombre de pila y de la misma manera con el tercero, con la particularidad de que antes de colocar el tercer nombre del tercer autor, si es que fuesen tres, habrá que colocarse la conjunción y. Eso no lo olvidemos, ¿ya? Si son tres, irá así, si son cuatro, igual, ¿ya? De 2 hasta 7 vamos a listar a todos los autores separados por coma y en el último, solamente en el último, vamos a colocar la I. Ahora alguien dirá, pero tantos, si son 7, vamos a poner toda una fila de nombres nada más. Sí, pues, ¿qué se puede hacer? Ya, ustedes saben que el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, eso no lo perdamos de vista. Colocados los nombres, ya sean dos, sean tres, sean cuatro, sean cinco, sean seis o sean siete, lo que habremos de colocar, como ustedes ya lo saben muy bien, será el año en que se ha publicado dicho documento. Si se trata de un libro, el año en que se publicó el libro. Si se trata de una tesis, el año en que se publicó la tesis. Ya eso también hay que tenerlo en consideración. Y aquí, en el caso de las tesis, tenga mucho cuidado que el año de publicación de la tesis es el año que aparece en la carátula, ¿ya? ¿Por qué hago esta precisión? Porque hay tesis que llevan en el título un determinado año, ¿ya? Y en la carátula, es decir, más abajo, como indicativo del año de publicación, aparece otro año. ¿Cuál van a colocar? El año en que se publica, ¿ya? Mucho cuidado con ello. Ahora bien, ¿qué pasa si es que no se trata de 7 autores, perdón, sino de más de 8 autores o de 8 a más autores? Podría suceder. Y aquí viene el segundo caso que les quería comentar. Hace un rato les decía que hay dos o que suele haber dos tipos de casos en los cuales hay más de un autor. El primero tiene que ver con las tesis, ya lo dije. El segundo, lo diré ahora, tiene que ver con las llamadas antologías o las llamadas compilaciones. Ustedes saben, ustedes saben que en una antología, en una compilación, puede haber múltiples maneras de presentar la información. A menudo sucede así, les comento, eh, que alguien acopie los trabajos elaborados por terceras personas
que los publique en forma de libro y que ese alguien aparezca como editor. Ustedes han de haber visto esto. Sale, por decir algo, La educación en el Perú, por decir algo, ya ese es el título del libro, La educación en el Perú en el siglo XX, vamos a suponer ya. La educación en el Perú en el siglo XX, ese es el título del libro. Y debajo sale Juan Pérez, editor. ¿Qué significa eso? ¿Que Juan Pérez ha escrito el libro La educación en el Perú en el siglo XX? No, lo que significa es que Juan Pérez es el editor. ¿Y qué rayos es el editor? Dirán ustedes. El editor no es el que lo imprime, ¿ya? El editor no es el que lo imprime, ese es el impresor. El editor es quien se encarga primero de la selección de los documentos. Partamos de ahí, ¿ya? El editor es quien selecciona. ¿Y selecciona qué? Selecciona todo aquel material que tenga que ver con el tema que él ha establecido que debe ser materia del libro. En este caso, la educación en el siglo XX. Entonces, Juan Pérez probablemente habrá, no probablemente, sino seguramente habrá buscado todos aquellos escritos realizados por investigadores que se han ocupado del tema y que tienen que ver lógicamente con la educación en el Perú en el siglo XX. Entonces, lo primero que hace es eso. Lo segundo, les da un tratamiento y ese tratamiento implica de repente ajustar esos documentos a los requerimientos temáticos del libro, ¿no? Puede ser que haya partes que de repente digamos, no le, ¿cómo llamarlo? Ya, supongamos que haya partes de algún documento que no se vinculan de manera directa con el tema general, entonces podrá suprimir eso, ¿ya? Podrá hacer eso, podrá hacer cortes. ¿Eso es válido? Sí es válido. Naturalmente con la respectiva indicación de que ahí se ha hecho una supresión, ¿no? Pero eso es otra cosa. El caso es que el editor cumple esa función, ya esa es una forma. Pero hay otra forma que también es válida y que también se ve no poco, sobre todo en los últimos tiempos. Hace un rato decía que Juan Pérez hace un libro de la educación en el Perú en el siglo XX. Él es el editor, recopila 10 trabajos, ya, de 10 autores diferentes y lo edita como libro. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que, repito, se ve hoy en día mucho que Juan Pérez ya digamos, no haga eso, sino que los 10 autores, que son autores que, digamos, son conscientes de que los 10 se han ocupado de un tema similar y de que en consecuencia eso que ellos han hecho podría tener cierta unicidad, podría tener cierta organicidad. Se dan cuenta de eso y dicen, pero caramba, estamos perdiendo plata aquí, ¿no? Es un decir. ¿Por qué no hacemos un libro? Ya, y ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar todavía que venga Juan Pérez, nos pida nuestros trabajos, se los demos y que él edite el libro y que él aparezca como editor? ¿Por qué no lo editamos nosotros? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, desde luego. Entonces se juntan estos 10 autores que, repito, han escrito temas que de alguna manera se vinculan, sacan un libro y en el libro, en la portada, en los créditos, en fin, ya no va a aparecer lógicamente Juan Pérez, sino que van a aparecer los 10 autores. Y en consecuencia, los 10 son autores del libro, ¿ya? Digamos desde ese punto de vista, ¿cómo decirlo? Formal, ¿ya? Los 10 lo son. Porque, ojo, incluso, y con eso cierro este paréntesis, que creo que es necesario, ¿ya? Incluso desde el punto de vista de la legalidad, esto también cambia, porque cuando es un editor, les comento que la Biblioteca Nacional del Perú, al momento de aceptar el registro de depósito legal, lo registra como editor, ¿ya? Hay un ítem, hay digamos, un espacio para eso. Y a la vez cuando son varios los autores de una determinada publicación, la Biblioteca Nacional de Perú en su registro de depósito legal también lo contempla, de tal manera que puede registrar ahí a todos los autores del texto en cuestión. Entonces, esto también es viable y hoy en día mucha gente lo está haciendo. Entonces, este es el otro caso de que les hablaba. Por un lado son las tesis que suelen tener más de un autor y por otro lado son los libros
que son el resultado de haber habido allí una especie de acuerdo entre los diferentes autores de determinados trabajos para unirse y sacar una publicación que salga a nombre de todos, no ya a nombre de uno en calidad de editor, sino a nombre de todos y cada uno de los, digamos, autores de esos trabajos, ¿ya? En ese caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo dice bien claro. Cuando son 8 o más autores, se listan los primeros 6 autores, ¿ya? Supongamos que sean 8, se colocan los nombres de los primeros 6 autores, se ponen puntos suspensivos después del sexto autor y se escribe o lista el último autor, ¿ya? Entonces, ¿quién se perjudica aquí entre comillas? El autor número 7. Claro, si son 8, solamente aparecen los nombres de los 6 primeros y del último, por cuanto el nombre de quien esté en séptimo lugar quedaría omitido, ¿ya? Pero solo a efectos de la citación, o sea, no es que alguien le esté desconociendo su autoría, ni mucho menos, ¿no? Luego de eso que viene el año, entre paréntesis, como ustedes ya lo saben. ¿Qué más viene? Viene el título y finalmente la fuente de la cual se ha cogido dicha información. Hemos hablado hasta este punto de las llamadas publicaciones convencionales, es decir, de los libros que ya sean de carácter físico o ya sean de formato virtual, son aún hoy en día, a pesar de todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho incluso para que esto acabe, son, decía, las fuentes primordiales aún de información, las fuentes más confiables de información y las que en consecuencia suelen tener mayor número de referenciaciones. Pero, claro está, no son las únicas fuentes, no son los únicos tipos de fuentes. Están también las llamadas fuentes periódicas. Y cuando hablamos de fuentes periódicas, básicamente estaremos refiriéndonos a esas que se editan, a esas que se imprimen, generalmente en fascículos que suelen ser sucesivos, a menudo también numerados, y que suelen tener en ocasiones una periodicidad fija y en ocasiones una periodicidad variable, ¿no? Cuando hablamos de periodicidad fija y de periodicidad variable, de lo que estamos hablando, claro está, es de que a veces tienen establecido que salen, por ejemplo, ¿no? Cada 2 meses, y así se hace, cada 2 meses aparece. A veces aparecen cada mes, a veces aparecen cada semestre, en fin, a veces de manera anual, una vez al año, pero todos los años aparecen. Esas son las publicaciones periódicas de carácter fijo. Pero también están, por otra parte, las publicaciones periódicas que son de carácter variable. Y como su nombre, de periodicidad, perdón, variable. Y como su propio nombre lo dice, estas se van a caracterizar porque aparecen, como se dice, cada vez que se acuerdan, ¿no? De estas hay muchas, valgan verdades. Y la razón obedece en gran medida al hecho de que hay mucha informalidad en este punto, mucha, incluso por parte de las dependencias académicas que se supone que no deberían incurrir en ese tipo de defecto. Pero lo cierto es que así sucede, es decir, a veces hasta estas instituciones académicas, que repito, por una cuestión de prestigio no deberían incurrir en ello, terminan incurriendo. Es decir, sacan una revista que desde su fundación se anunció que sería mensual, vamos a suponerlo, la sacan cada 2 meses, cada 3 meses, si cambian de autoridades no sale, si pasa esto no aparece. Y eso, evidentemente, por más que la gente esté ya acostumbrada al asunto, lo cierto es que no es nada, ¿cómo decirlo? Nada aconsejable. ¿Por qué? Porque hace que la publicación pierda seriedad. Y eso en un ámbito académico no es para nada conveniente. Pero en fin, es lo que hay, es lo que se da.
Lo cierto es que estas publicaciones periódicas van a tener esas características. Repito, van a ser generalmente editadas en fascículos sucesivos, numerados, algunas veces con periodicidad fija y otras con periodicidad variable. La temática, a su vez, suele ser también diversa. Eh, Ese término creo que resume bien el asunto, ¿no? Puede ocuparse de múltiples materias. Ahora, estas publicaciones periódicas suelen ofrecer información, por obvias razones, actualizada. Y digo por obvias razones porque dada la relativa frecuencia con que suelen aparecer dichas publicaciones, implica pues que están en constante actualización, o por lo menos eso es lo que se espera. Los temas que se tratan suelen ser concisos, esto en gran medida debido a que estos o estas publicaciones suelen ser no muy extensas y en consecuencia, al haber poco espacio, la concisión tiene que ser una de sus principales características. La actualidad, ni qué decirse, la novedad también, se apunta mucho a eso, porque se busca, lógicamente, el que las personas se interesen por ello, ¿no? Y al presentarle, claro está, a alguien cuestiones novedosas, lógicamente va a interesarse por conocerlas. Ahora, es inevitable hacer una comparación entre las publicaciones periódicas, que repito, pueden ser libros, revistas, en fin, y los tradicionales libros. ¿Por qué es inevitable hacer esta comparación? Es inevitable hacerla porque, valgan verdades, las publicaciones periódicas, en comparación con los libros, suelen llevarles bastante ventaja en la medida en que al aparecer de manera recurrente, al aparecer de manera hasta cierto punto prefijada, ya establecida, en fin, las cosas que trae, los contenidos que presenta, la información en definitiva que pone a disposición del público suele ser pues de suma actualidad, cosa que no sucede o no suele suceder con la mayoría de los libros. ¿Por qué? Porque los libros, salvo contadas excepciones, suelen conocer únicamente una edición, suelen tener únicamente una sola edición. De tal manera que si se publicó un libro X en el año 2000, es muy probable que ese libro X siga circulando aún hoy en pleno 2023 y que no haya habido una segunda y mucho menos tercera o cuarta ediciones. Por lo tanto, la información que ese libro presente, salvo, claro está, que se trate de un libro que maneje información hasta cierto punto atemporal, salvo ese caso, será información pues desfasada, será información cuando menos mermada en cuanto a su calidad. Y esto, lógicamente, en el ámbito de la investigación no es nada conveniente. Por lo tanto, en ese aspecto, las publicaciones periódicas, sobre todo en ese aspecto, suelen llevarle a los libros o llevarles a los libros bastante ventaja. Ahora, decía hace un rato que no siempre ocurre así con los libros. Hay libros que escapan a esa, digamos, regularidad, a esa característica y que tienen más bien, o que tienden más bien a estar editándose o reeditándose de manera bastante recurrente. Es lo que sucede con, sobre todo con los libros del ámbito de las ciencias. Sí, con los libros del ámbito de la ciencia suele pasar esto, con los libros de la investigación también. Y aquí se me ocurre un ejemplo bastante conocido, que es el de este equipo de tres personas que periódicamente vienen actualizando un libro que es un bestseller, hay que decirlo, Metodología de la Investigación Científica, ustedes lo conocen seguramente. La verdad, tiene varias ediciones. Yo ya perdí la cuenta, me quedé en la sexta o séptima, ya no recuerdo bien. Me refiero al famoso libro conocido también por el apellido de uno de los autores, es decir, por el Sampieri, ¿no? Cuando en realidad, pues, son tres los autores, no es uno solo. Claro, él es el principal, es cierto,
Ya él es el principal, pero bueno, ese es un libro que, como decía, dada su naturaleza, dada su, eh, qué sé yo, constante actualización, ha ameritado, o por lo menos así lo han creído los autores del mismo, que se lo esté reeditando y conoce pues varias ediciones ya. Por lo tanto, este es un libro que podría decirse, a pesar, entre comillas, de ser un libro, de no ser una publicación periódica, está sin embargo en constante actualización, en constante revisión. Y eso lógicamente favorece el contenido del material. Ahora bien, para cerrar esto de las publicaciones periódicas, hay que entender que dentro de esa, digamos, denominación, vamos a tener una serie de elementos o una serie de ejemplos de este tipo de texto. En primer lugar, por obvias razones están los periódicos, porque son, digamos, recursos que, como todo el mundo sabe, no solo son periódicos, no solo son regulares, sino que salen todos los días. Alguien dirá, pero ¿en qué medida un periódico me puede a mí ayudar o puede ser para mí una fuente a la cual poder citar y subsecuentemente referenciar? Si los periódicos no sirven para eso, no, hay que tener mucho cuidado con ello. Los periódicos también pueden ser fuente importante de información, sobre todo cuando de lo que se trata, como en la mayoría de los aquí presentes, o mejor dicho, como ocurre en el caso de la mayoría de los aquí presentes, cuando de lo que se trata es de hacer investigación educativa. Puede darse, ¿no? Por supuesto, puede darse. Supongamos, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos. Supongamos que estamos haciendo una investigación sobre la lectura de textos informativos, ya vamos a suponerlo. ¿Qué más, pues, qué más fuente, pues, que un periódico? Pues, ¿no? O sea, no hay nada más que eso, ¿no? En consecuencia, tendríamos que hacer o recurrir a este tipo de fuentes, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por otra parte, queremos hacer una investigación sobre la manera en que las autoridades educativas han estado dirigiéndose al profesorado, vamos a suponerlo, ¿ya? De la EBR? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar de manera prioritaria? No es el único lugar, es cierto, pero ¿dónde vamos a encontrar de manera prioritaria, decía, las declaraciones, los puntos de vista, las entrevistas que dan las autoridades educativas a los medios? Pues los vamos a encontrar en los diarios, ¿no? Y de ahí vamos a poder sacar información también. En fin, pueden haber múltiples ejemplos. Lo cierto es que los periódicos no son en modo alguno una fuente de ínfima categoría o una fuente a la que podamos o a la que debamos subestimar. No. Claro está, hay periódicos y periódicos, ya, evidentemente, y uno, por obvias razones, tendrá que saber escoger cuáles son aquellos que se prestan o que favorecen en todo caso el trabajo que se esté realizando, ¿no? Las entrevistas de entretenimiento podrían ser también, las revistas científicas, ni qué decirse. Estas, sobre todo, por obvias razones, tienen las características fundamentales y necesarias para ser consideradas como materia o fuente de material de investigación eh, por excelencia, ¿no? Ni qué decirse. En fin, vamos vamos a ir haciendo un pequeño paréntesis aquí para dar algunas indicaciones. Como les decía al inicio de este curso, hoy estamos teniendo nuestra primera reunión, nuestro primer encuentro, y lo que hemos buscado en este primer momento ha sido poner a su alcance, poner a su disposición las principales aportaciones de esta séptima edición de las normas APA en cuanto a los puntos de vista de la teoría.
Creo que lo hemos logrado, creo que hay cosas que ya han quedado clarísimas y sobre la base de eso y de una pequeña parte que vamos a continuar el próximo fin de semana, vamos a entrar ya a la cuestión práctica, que es, como les decía temprano hoy, aquella que implicará la aplicación de todos estos aspectos que hemos estado viendo hasta aquí.